Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva vídeo comparativa. Hacía un montón de tiempo que no me dedicaba a estos menesteres, pero ya iba siendo hora de que comparase dos de los grandes programas dedicados a la edición de vídeo. De un lado tenemos al clásico Cinelerra, es el programa del que ya he hablado tantas veces a lo largo de la existencia del blog 1 de 25 a partir del vídeo manual dedicado expresamente a este programa. Del otro lado tenemos al otro contendiente, entre comillas, que es KDE en Live. Este programa del que tanto me habéis hablado y del que tanto me habéis pedido que haga revisiones y videomanuales, por fin le voy a dar una oportunidad, más que nada porque se trata de un programa bastante avanzado y he necesitado bastante tiempo para aprender a manejarlo. Y es que durante el último mes y medio, aproximadamente 2 meses, he editado todos los vídeos de este canal mediante KDE en Live. Vosotros no habéis notado la diferencia, o quizás sí, probablemente alguno de vosotros lo haya sospechado a partir de alguna textura especial, especialmente en los títulos, ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente me he dedicado a aprender a manejar el programa para poder hablar con un poco más de propiedad acerca de las virtudes y los defectos de este software. Así que por fin estoy preparado, creo, para poder comparar estos dos programas. Antes de nada, tengo que indicaros cuál es la versión que estoy utilizando de Kdenlive. Esto es importante porque hay un montón de versiones circulando. Estamos en la versión 16.0770, que cuenta con bastantes novedades, y entre ellas hago una mejora bastante sustancial con respecto a la versión base que está en Ubuntu 16.04. Yo estoy trabajando con una PPA. Pues respecto a esa versión anterior, esta presenta mejoras bastante notables en la interfaz y en la usabilidad. Para hacer esta comparativa he partido de una serie de criterios que ahora mismo vais a ver sobreimpresionados en pantalla. Como podéis ver, son muchos aspectos y muchos de ellos están relacionados entre sí, y es un poquito complicado analizarlos todos, así que vamos a ir poco a poco con cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos las cuestiones relacionadas con la interfaz. Por un lado, contamos con la interfaz de Cinelerra, ya sabéis, bastante anticuada, con un aspecto viejo. La verdad es que a Cinelerra le vendría muy bien un lavado de cara, sobre todo con el juego de iconos que tenemos aquí para los efectos. La interfaz general del programa tiene un aspecto bastante antiguo. Por otro lado, tenemos a Kdenlive, que forma parte de la suite de programas del entorno KDE y por lo tanto tiene el aspecto que presentan la mayoría de aplicaciones de este entorno. Muy configurable, como no podía ser de otra manera, tratándose de un programa de tipo KDE, y con el aspecto que queráis darle en función del tema que le apliquéis. Yo ahora mismo estoy en Ubuntu, así que estoy un poco limitado en ese sentido, pero ya podéis observar a simple vista que el programa luce magníficamente, se ve muy bien, es muy moderno en su aspecto y cuenta con un juego de iconos además bastante bonito, muy actualizado, y lo cierto es que no molesta nada a la vista. Esto parece una tontería, pero es bastante más importante de lo que parece cuando estás sobre todo trabajando durante mucho tiempo con un programa que tenga un aspecto agradable. Puede ser bastante útil. En este sentido y relacionado con el anterior, tenemos el aspecto de la ergonomía relacionada con la interfaz fuertemente. En Cinelerra, por un lado, contamos con un diseño, un concepto de diseño bastante diferente del de Kdenlive. Cinelerra es un programa muy enfocado a lo que es la composición y la edición de vídeo pura y dura. Es decir, componer vídeo, o lo que es lo mismo, hacer encuadres, mover la cámara, ese tipo de cosas, es una tarea muy sencilla con Cinelerra. Simplemente moviendo las líneas que tenemos en el propio timeline podremos hacer efectos a una velocidad asombrosa, y el flujo de trabajo se hace muy breve y muy cómodo además. Así que en ese sentido, Cinelerra es un programa especialmente orientado a maximizar o hacer más eficiente el trabajo de edición de vídeo, hacerlo más rápido, más cómodo. Y como veis, el trabajo se hace a una velocidad tremenda y muy cómodo. Por otro lado, tenemos la interfaz o el diseño de interfaz de Kdenlive. En ese sentido, Kdenlive no está tan enfocado al trabajo muy eficiente, más que nada por el diseño que tiene de concepto de transiciones y efectos. Por ejemplo, el tema de la composición se trabaja de momento en Kdenlive a partir de efectos o de transiciones, que es un concepto un poco complicado y es un poquito más incómodo. Para hacer un efecto de tipo movimiento de cámara o ese tipo de cosas tendríamos
tendríamos que irnos a un efecto, moverlo al timeline, a partir de ahí empezar a jugar con él. Tenemos separado del timeline lo que es la marca de fotogramas clave, algo que en Cinelerra, si comparamos, se ve en el propio interfaz del programa, bien sea con estas líneas o si añadimos algún efecto con símbolos en forma de llave que nos van indicando dónde están las marcas dentro del propio timeline. En Kdenlive la cosa cambia un poco, de vez en cuando aparecen marcas en función del efecto que estemos utilizando. Por ejemplo, si aquí marco un efectillo, debería verse en el timeline. Vamos a aumentar el tamaño, por ejemplo. Aquí está la marca del fotograma clave. Vamos a hacer otro para comparar, creo que sí. Vamos a probar aquí, vamos a hacer un 200%. Efectivamente, aquí hay marcas que señalan los elementos del timeline. En cualquier caso, en mi opinión, en relación con los asuntos de ergonomía, es decir, de eficiencia en el trabajo, Cinelerra supera a Kdenlive. Es más cómodo una vez que te haces con la interfaz y con este juego de botones, en tanto que muchos de los elementos de composición de imagen están integrados dentro de la propia interfaz, el trabajo se vuelve un poco más rápido. En cuanto a Kdenlive, no me convence del todo esta filosofía de diseño, pero una vez que te acostumbras no es que sea tan incómoda, así que bueno, va a depender un poco de la práctica que tengáis con cada uno, pero en principio en este caso el punto se lo va a llevar Cinelerra. Se me olvidaba una cosa relacionada con la ergonomía y la edición. Cinelerra se llevaba el punto de todas formas, pero hay otro elemento que es importante, que es el de la edición del timeline. Con Cinelerra el trabajo es tan simple como seleccionar y cortar y pegar de una forma inmediata y muy práctica, y además se puede jugar con muchos atajos de teclado que hacen que el trabajo sea muchísimo más eficiente. Con atajos de este tipo y con la tecla suprimir o cambiando el modo de edición a este modo de resaltado, se puede editar a una velocidad enorme. Aparte, el propio diseño de la interfaz con estos colores de alto contraste hace que sea muy fácil identificar elementos de sonido gracias al gráfico. Con Kdenlive, en cambio, la cosa es un poco diferente. Se puede editar perfectamente, pero es un poco más torpe. Tenemos que jugar siempre o casi siempre con estas tijeritas, marcar los sitios, hacer clic derecho, eliminar, luego borrar el espacio intermedio. No es tan rápido como puede ser Cinelerra. Además, no se ve tan bien el gráfico de audio, sí que se ve, pero no de una forma tan clara, y eso incomoda un poco el trabajo. También la forma que tiene de gestionar las miniaturas en la imagen, en el timeline, es un poco más incómoda. Aquí se ve perfectamente, no molesta en absoluto. En cambio, las miniaturas en Kdenlive las he tenido que eliminar porque dificultan un poco la visualización de ciertos elementos del formato de onda. Con lo cual, en mi opinión, es un poquito más cómodo Cinelerra en este sentido de nuevo. En cuanto a rendimiento, la cosa varía bastante. Por un lado, Cinelerra es un programa bastante complejo y un poco quisquilloso en cuanto a los códecs de entrada, el input que recibe. Ya sabéis, si habéis seguido el vídeo manual, que es uno de los mayores problemas con los que cuenta este programa, pero lo podemos solucionar haciendo transcodificaciones previas y transcodificaciones intermedias. Durante el trabajo, el rendimiento del programa es óptimo, no tiene ningún problema. Voy a bajar el volumen del sonido para que veáis cómo el movimiento es perfecto, súper fluido y se puede trabajar realmente bien, ¿verdad? No tiene ningún problema. En cuanto a Kdenlive, funciona muchísimo mejor, mucho más fluido, y la verdad es que el punto en este caso se lo va a llevar Kdenlive porque no he tenido ningún problema con códecs, con compatibilidad de códecs a priori, y eso es una diferencia bastante enorme, sobre todo en cuanto al tiempo de trabajo, porque esa codificación previa, si el archivo sobre todo es muy grande, se lleva su tiempo. Así que va a tener que llevarse el punto Kdenlive en ese terreno. También se lo va a llevar en el terreno de la renderización. Por un lado tenemos a Cinelerra, que puede renderizar mediante una serie de códecs y con diferentes ajustes,
pero presenta diversos problemas. Ya sabéis que mi opinión es que hay que hacer un renderizado previo con una baja tasa de compresión para luego recomprimir, y de esa forma no va a haber artefactos o problemas en la aplicación de efectos. Ese problema no lo tenemos en Kdenlive. Todas las pruebas que he hecho han dado resultados muy positivos, con un formato de compresión muy ajustado, con archivos de un tamaño realmente pequeño y con una buena calidad. En ese sentido, el punto se lo va a llevar Kdenlive, aunque tengo que reconocer que para ciertas cosas Cinelerra me da una calidad un poquito mejor. Si nos vamos a preferencias, en Cinelerra esta ecuación de escalado da mejores resultados en los zoom, en las ampliaciones de imagen, que lo que puedo conseguir en Kdenlive. Así que si necesitáis una calidad muy grande, probablemente os venga mejor utilizar Cinelerra, sobre todo si vais a hacer muchas ampliaciones de imagen, muchos zoom, porque el pixelado va a ser mucho menor, la calidad de imagen en general es un pelín superior. No demasiado grande, pero con Cinelerra sí que he notado una bajada de calidad cuando se hacen zooms a partir de un 150% de tamaño. Se aparece un ligero blur, un ligero desenfoque, que se puede arreglar no obstante, pero que incomoda un poco el trabajo. Bien, más cositas en cuanto a la calidad en general, en líneas generales. La he dividido en dos partes: la calidad de input y de output. Esto significa cómo podemos manejar los elementos que introducimos en nuestro programa, a qué niveles de calidad podemos hacerlo. En este sentido, Cinelerra creo que está un pasito por delante, o yo lo entiendo mejor, porque si creamos un nuevo fichero podemos seleccionar bastantes parámetros, tanto de audio como de vídeo. En cuanto al audio, por ejemplo, podemos seleccionar todos estos elementos, ¿vale?, de calidad de audio. Y en cuanto al vídeo también. Podemos trabajar con diferentes modelos de color. Aquí está muy completo, incluso a 32 bits, con lo cual creo que aquí se mueve un poquito mejor, de una forma más superior, Cinelerra, porque por otro lado contamos con Kdenlive, que bueno, vamos a crear archivo nuevo. No encuentro tantas opciones, sí que tiene diferentes espacios de trabajo, pero la profundidad de bits no la encuentro por ninguna parte, y tampoco más elementos de audio, así que en ese sentido creo que gana un poquito Cinelerra, que además cuenta con elementos muy complejos en cuanto a edición de audio. Podemos jugar con multicanal, cosa que con Kdenlive creo que no se puede, o hasta lo que yo sé no se puede. Ya veis, aquí estoy jugando con 5 canales, así que podría crear fácilmente un archivo de audio o una película en 5.1. En cambio, con Kdenlive de momento no he encontrado la opción. Quizá exista en alguna parte, pero yo de momento no la he encontrado. Así que en ese sentido, aunque probablemente Kdenlive cuente con esa opción, con Cinelerra la cosa es muchísimo más sencilla y se puede trabajar a altísimos niveles de input sin ningún problema. Eso repercute también en la calidad del output, aunque en ese sentido creo que están bastante empatados. No hay mucha diferencia, porque los dos programas pueden trabajar con formatos lossless, así que lo que vamos a trabajar va a quedar con un formato óptimo a la espera de ser recomprimido, o podemos incluso con Kdenlive comprimirlo directamente y nos va a quedar en un formato muy aceptable para poder subirlo, por ejemplo, a YouTube. Básicamente esas son las cositas que quería decir de ambos programas. Así, en líneas generales, algunos detalles más que me han llamado la atención de Kdenlive. Por ejemplo, me gusta mucho la posibilidad de guardar predefinidos. Esto está genial, esto es fantástico, y es algo con lo que no cuenta Cinelerra. Es decir, puedo crear un efecto de cualquier tipo, guardarlo como predefinido y luego cargarlo. Y eso es una maravilla, y eso aligera un montonazo el trabajo. Yo creo que merece mucho la pena utilizar esta función, porque nos va a suponer una ligereza y una velocidad a la hora de trabajar enorme. Por su parte, para conseguir las mismas cosas con Cinelerra, pues es un poquito más complicado. Se pueden hacer trucos, pero Cinelerra no está preparado para ese tipo de automatismos. En cuanto a los efectos, por ejemplo, más cositas que son interesantes. En Cinelerra tenemos una colección de efectos bastante completita, pero tampoco para echar cohetes. Tenemos lo justo para hacer básicamente cualquier cosa, pero echándole mucha imaginación. Es decir, todos estos elementos son muy generales, estos efectos son muy generales, y combinándolos y haciéndolos de una forma o de otra podemos conseguir diversos efectos. Básicamente casi cualquier cosa que se nos ocurra. Por su lado, Kdenlive cuenta con una colección de efectos salvaje, pero salvaje. Aquí están todos. Y no sé qué os parece, o sea, a mí me parece una
auténtica burrada, pero burrada exagerada, la cantidad de cosas que se pueden hacer con este programa. Y también en cuanto a las transiciones, tiene una colección enorme. Y aquí gana por la mano Kdenlive. Luego Cinelerra, por otra parte, cuenta con una edición de máscaras fantástica. Esto es una ventaja bastante grande. Máscaras además que son completamente editables y se pueden hacer fotogramas clave de forma muy sencilla. Con Kdenlive se pueden hacer cosas similares pero un poco más torpes. Ya veis que hay algunas cosas en las que Cinelerra supera a Kdenlive y al revés. En líneas generales, en mi opinión, técnicamente, creo que ahora mismo Kdenlive está en un pasito superior para aquellos usuarios avanzados que quieran hacer cosas complicadas en la edición de vídeo de una forma rápida. Creo, por otra parte, que Cinelerra está un pasito por delante para aquellos usuarios muy avanzados que quieran hacer cosas a nivel casi o del todo profesional. Quiero andar con mucho cuidado con este concepto de nivel profesional porque en realidad el concepto en sí mismo me parece equivocado de base. Tengo que decir que, en mi opinión, el mismo concepto de software profesional está haciendo mucho daño al software libre en general. Por programas, por ejemplo, como Photoshop o ese tipo de cosas, en general se está utilizando de forma incorrecta el propio concepto. Es decir, si me pongo a hacer una película profesional, si yo fuese director de cine, ¿cuál de los dos elegiría? Pues probablemente eso no influiría nada porque en esa ecuación el mayor problema soy yo, que yo no soy profesional. Así que en ese sentido el asunto de la profesionalidad o no del software creo que no es tan importante. Abundaré sobre este tema en la entrada correspondiente a este vídeo que podéis encontrar en el enlace que voy a dejar en la descripción del mismo, como siempre. Pero bueno, en general los dos programas son programas muy avanzados. Creo que para un usuario novel probablemente meterse en Kdenlive es lo más razonable. Es un programa que además se está actualizando de forma permanente, cuenta con bastante apoyo. Ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, es bastante estable, no tiene tantos cuelgues como tenía anteriormente y creo que ahora mismo podría ser una opción mucho más recomendable que Cinelerra. No obstante, eso no quiere decir que Cinelerra no sea un programa fantástico con el que se puedan obtener resultados maravillosos. Y es un programa que yo voy a seguir utilizando, combinado, eso sí, con Kdenlive. Bien, esto ha sido todo. Mi resultado final y mi veredicto, si lo queréis saber, es que probablemente eso, Kdenlive supera a día de hoy a Cinelerra, pero no en todos los aspectos. Una de las cosas buenas que ha tenido esta investigación que he hecho a lo largo de los últimos meses en relación con Kdenlive es que por fin voy a incluir dentro de los videomanuales de 1 de 25 uno específico dedicado a este programa. Así que aquellos de vosotros que me lo pedíais tanto, estáis de enhorabuena porque voy a empezar a hacer vídeos relacionados con este software a partir probablemente de la semana que viene o de la siguiente a más tardar. Eso es algo bueno porque así podremos ir comparando poco a poco y intentando hacer los mismos efectos que hacíamos con Cinelerra pues con este programa. Se me olvida, otra cosa que me encanta de Kdenlive que he ido experimentando son los clips de título. Esto es fantástico, esto es genial y me gusta muchísimo. Tiene una cantidad de opciones alucinante y aquí sí que se come a Cinelerra absolutamente, aunque también hay que decir que precisamente en este aspecto es donde probablemente más se cuelgue el programa, así que este es un problemita que hay que solucionar, pero cuando funciona muy bien. Y esto ha sido todo, espero que esta videocomparativa os haya gustado, aunque soy consciente de que probablemente no he resuelto ninguna duda. Tampoco era esa mi intención porque tengo que ser honesto, no puedo sacar una conclusión muy firme respecto a cuál de los dos es superior, así que lo voy a dejar en vuestra mano, decidid vosotros probando con cada uno de ellos con cuál os sentís más cómodo. Lo bueno de esto es que con ambos se pueden conseguir resultados excelentes y superan a muchas opciones privativas que cuestan su dinero, así que en ese sentido tenemos que estar de enhorabuena en cualquiera de los casos. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo y en el primero de la serie que dedicaré a Kdenlive a partir del nuevo videomanual. Os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog 1de25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.